El botón con el número 22 se iluminó con una luz blanca y estéril, y Lucía Solari sintió como una gota de sudor frío comenzaba a formarse en su nuca, pese al aire acondicionado polar de la Torre Echagüe. Su credencial corporativa, ese rectángulo de plástico que validaba su existencia en el edificio más imponente de Puerto Madero, se balanceaba contra su pecho con cada latido acelerado de su corazón. El aroma a café costoso y alfombra nueva que impregnaba el lobby de mármol travertino apenas lograba enmascarar el pánico metálico que sentía subir por su garganta. Era la analista de marketing digital junior, la observadora silenciosa en un océano de tiburones corporativos, y cada mañana el trayecto en el ascensor panorámico era una pequeña tortura. Revisó su tablet, la luz de la pantalla iluminando su rostro tenso y sus ojos castaños demasiado grandes para su cara. Allí estaba, abierto en la aplicación que nunca nadie debía ver, su diario de coraje. Era una lista de deseos, secretos, pequeños actos de valentía que ella, herida por un exnovio que la había etiquetado como previsible y aburrida, anhelaba realizar algún día. El primer ítem de la lista, casi una burla a su propia timidez: ser notada por Facundo Echagüe. Justo cuando su deseo se formulaba en la pantalla, las puertas de acero pulido del ascensor comenzaron a cerrarse, sellando su burbuja de anonimato. Una mano enfundada en el puño de una camisa de algodón egipcio detuvo el cierre abruptamente. Las puertas se abrieron de nuevo, revelando la figura que dominaba sus fantasías y sus pesadillas laborales. Era él, Facundo Echagüe, el CEO. El aire pareció ser succionado de la pequeña cabina, reemplazado por una electricidad palpable y el aroma discreto pero dominante de su colonia, algo amaderado y cítrico que olía a poder. Lucía se encogió, deseando fundirse con el panel de vidrio que mostraba la creciente panorámica de Buenos Aires. Él entró sin mirarla, sus zapatos italianos haciendo un sonido nítido sobre el mármol. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido casi inaudible del motor. El ascensor subió. Piso 10, 15, 20. Lucía apretaba la tablet contra su pecho como un escudo, rezando para llegar al 21 y poder escapar. Contaba los segundos, evitando respirar demasiado fuerte, consciente de la presencia magnética y fría a su lado. Él representaba todo lo que ella no era: decidido, inaccesible, el dueño de ese imperio de cristal y acero. Y entonces, justo cuando pasaban el piso 21, ocurrió el desastre. Un golpe seco, un chirrido metálico aterrador. El ascensor se sacudió con una violencia inesperada, lanzando a Lucía hacia adelante. Las luces principales parpadearon, se apagaron y fueron reemplazadas por la débil luz naranja de emergencia. Estaban atrapados. El pánico, puro e irracional, se apoderó de Lucía. En el traspié, intentando recuperar el equilibrio, sus manos húmedas traicionaron su agarre. La tablet, su diario secreto, su diario de coraje, se deslizó de sus dedos. Ella observó, en una cámara lenta agonizante, cómo el dispositivo patinaba sobre el suelo de mármol pulido, rebotando una vez antes de detenerse, exactamente junto a la punta del zapato perfectamente lustrado de Facundo Echagüe. El corazón de Lucía se detuvo. La pantalla no se había bloqueado. La pantalla seguía encendida, iluminando el espacio reducido con su brillo traicionero. Y allí, visible en la quietud mortal del ascensor detenido, estaba la página que ella había estado releyendo. Deseo 1-4, ser besada por él en la terraza, bajo las estrellas, solo para saber qué se siente. El tiempo se distendió en una eternidad de humillación. Lucía Solari sintió que la sangre abandonaba su rostro, dejándola helada, mientras sus oídos zumbaban. Él no se movió.
Ella no podía respirar. Podía ver desde su ángulo cómo los ojos grises de Facundo Echagüe bajaban lentamente del indicador de piso averiado hacia el objeto luminoso a sus pies. Hubo una pausa que pareció durar un siglo, un silencio tan denso que era casi físico. Él se inclinó, no con prisa, sino con una deliberación controlada que la hizo temblar. No lo recogió de inmediato, simplemente lo miró. Lucía no podía descifrar la expresión en ese rostro que solía ser una máscara de profesionalismo frío. Era diversión, desdén, ira. Ella quería morir, simplemente disolverse en el aire viciado del ascensor. Yo, por favor, no, susurró, pero las palabras murieron en su garganta. Él finalmente recogió la tablet. No la miró a ella. Miró la pantalla durante unos sólidos 10 segundos. Luego, sin decir una palabra, presionó el botón lateral y la pantalla se volvió negra. El resto del incidente fue una tortura borrosa. La voz del técnico por el intercomunicador, la espera interminable y finalmente el tirón cuando el ascensor se reinició y subió lentamente hasta su piso. Las puertas se abrieron en el piso 21. Lucía salió disparada como una bala, murmurando un permiso incoherente, sin atreverse a mirar atrás. No se detuvo a recoger la tablet, no le importaba, solo quería escapar. Corrió hacia su cubículo en el área abierta de marketing, sintiendo las miradas de sus colegas, aunque probablemente nadie la había notado. Se dejó caer en su silla, temblando tan violentamente que apenas podía ver la pantalla de su computadora. Estaba acabada. Sería despedida. No solo por la falta de profesionalismo, sino por la humillación absoluta. Sería el hazmerreír de la oficina, la analista junior tímida con fantasías inapropiadas sobre el CEO. La ironía era brutal. Su diario de coraje la había llevado al acto más cobarde de su vida, huir y abandonar la evidencia. El día se arrastró en una neblina de pánico, esperando la llamada de recursos humanos, el correo electrónico de despido, la escolta de seguridad. Pero no llegó nada. El silencio era casi peor que la confrontación. La necesidad de mantener su empleo era desesperada. Ese trabajo en la torre. Echagüe era su único sustento en Buenos Aires, la única cosa que la mantenía a flote y le permitía pagar el alquiler de su pequeño departamento en San Telmo, un marcado contraste con el lujo de Puerto Madero. Tragando su pánico, intentó concentrarse en sus métricas, en las campañas de análisis de datos, donde, irónicamente, su observación silenciosa era su mayor fortaleza. Fue entonces cuando Valeria Mancini, la directora de marketing, pasó por su escritorio. Valeria, con sus 35 años, su cabello oscuro e impecable y su ambición afilada, se detuvo, sus ojos evaluando a Lucía con desdén. ¿Algún problema, Solari?, preguntó Valeria, su voz con un deje de impaciencia. Valeria aspiraba al puesto de co y veía a todos, especialmente a otras mujeres, como competencia o peldaños. En la reunión de ayer, noté que tenías los datos de la campaña de Cuyo, pero no dijiste nada. Yo presenté el resumen. No necesitamos observadoras, necesitamos ejecutoras. Lucía asintió, sintiéndose pequeña. Sí, Valeria, lo siento yo. No lo sientas, hacelo mejor, la cortó Valeria, y siguió su camino, dejando a Lucía con el sabor amargo de una idea que, aunque pequeña, le había sido robada sutilmente en esa reunión. La tarde se convirtió en una tortura de espera. Cada vez que sonaba el teléfono de su escritorio, Lucía saltaba. Cada correo electrónico nuevo hacía que su corazón diera un vuelco. No podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez al ascensor, a sus ojos grises, leyendo su deseo más privado.
¿Por qué no la había despedido aún? Estaba esperando el momento adecuado para humillarla públicamente. Estaba preparando la documentación con recursos humanos para asegurarse de que fuera despedida por justa causa, citando el estricto código de conducta de la empresa que prohibía relaciones entre niveles jerárquicos dispares. La paranoia la estaba consumiendo. La voz de su exnovio resonaba en su cabeza, burlándose de ella. Previsible, aburrida. Él tenía razón. Una mujer audaz no habría escrito un diario, habría vivido. Una mujer audaz no estaría temblando en su escritorio, estaría marchando hacia la oficina del CEO para enfrentar la situación. Pero ella no era audaz, era Lucía Solari, la analista de datos que era invisible, hasta que, de la peor manera posible, se volvió inolvidablemente visible. Justo cuando estaba guardando sus cosas para huir a la relativa seguridad de su hogar, el correo electrónico llegó. El remitente hizo que su estómago se contrajera. Facundo Echagüe. El asunto era simple, casi banal. Reunión. El cuerpo del mensaje era aún más escueto. Señorita Solari, acérquese a mi oficina antes de retirarse. F.E. No era una solicitud, era una orden. Con piernas que se sentían como gelatina, recogió su bolso. El viaje en ascensor hasta el piso 22, el piso ejecutivo, fue el más largo de su vida. El silencio allí era diferente. Era lujoso, acolchado por alfombras más gruesas y maderas nobles. La secretaria ejecutiva la miró con una ceja arqueada, pero la hizo pasar sin decir palabra. La oficina del CEO era enorme, con una pared entera de vidrio que ofrecía una vista impresionante del río y la ciudad al anochecer. Y allí estaba él, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Durante un momento ninguno de los dos habló. Lucía se aferró a la correa de su bolso, su garganta seca. Finalmente, él se giró. Su rostro era la misma máscara impenetrable de siempre. Señorita Solari, dijo, su voz tranquila y profunda resonando en el vasto espacio. Caminó hacia su escritorio, un monolito de caoba oscura. Sobre la superficie impecable descansaba su tablet. Lucía sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. Él no lo había tirado, no lo había enviado a RRHH. Con un movimiento deliberado, él deslizó la tablet sobre la madera pulida hacia ella. Creo que esto le pertenece. Ella se acercó tentativamente, sus dedos temblando mientras recogía el dispositivo. Esperaba un sermón, una advertencia, una mirada de desprecio. No obtuvo nada. Él ya estaba mirando unos papeles sobre su escritorio, como si ella ya no estuviera allí. Eso es todo, dijo él, despidiéndola. Lucía salió de la oficina en un estado de confusión total. Caminó por el pasillo silencioso, entró al ascensor, esta vez vacío, gracias a Dios, y presionó el botón del lobby. No fue despedida, no fue reprendida, fue ignorada. La anticlímax era desconcertante. Mientras el ascensor descendía, miró la tablet en sus manos, y entonces lo vio. Adherido a la esquina superior de la pantalla oscura, había un pequeño cuadrado de papel amarillo brillante. Un post-it. No era de su oficina. Era de los suministros ejecutivos, más gruesos, de mejor calidad. En él, escrita con una tinta negra y audaz, con una caligrafía angular y decidida, había una sola palabra: interesante. Lucía se quedó mirando la nota, su corazón golpeando contra sus costillas, no de miedo esta vez, sino de algo completamente nuevo, algo que no podía identificar. ¿Interesante? ¿Qué significaba eso? ¿Era una burla o algo más? El día siguiente comenzó con una anomalía que rompió su rutina. Lucía llegó a su escritorio, empapada por una llovizna fría típica de Buenos Aires, preparándose mentalmente para enfrentar a Valeria y el peso de la palabra interesante. Pero se detuvo en seco.
Sobre su silla había un paquete largo y delgado envuelto en papel de seda blanco, sin tarjeta. Sus compañeros de cubículo ya estaban murmurando. Con 1900 manos temblorosas abrió el paquete. Dentro no había rosas, ni nada cliché. Había un ramo de peonías rosadas, vibrantes y completamente fuera de temporada, casi imposibles de conseguir en esa época del año. Un escalofrío recorrió su espalda. Eran sus favoritas. Lo había escrito en su diario, en la misma sección de deseos. Deseo Meta 2. Recibir flores que no sean las típicas rosas rojas. Algo inesperado, como peonías en invierno. El pánico y la confusión de ayer regresaron, pero ahora mezclados con una extraña excitación. Esto no era una coincidencia. El post-it, las flores, él lo había leído todo. Fue a la Copa, la pequeña cocina y cafetería del piso 21, para buscar agua para las flores, sintiéndose observada. La noticia de las flores misteriosas se había esparcido como pólvora. Mientras llenaba un vaso, sintió una presencia detrás de ella. Era Valeria Mancini, quien se servía un café con una expresión agria. Valeria miró las peonías que Lucía sostenía. «Mira vos, la Junior», dijo Valeria, cambiando a un tuteo condescendiente que usaba para marcar territorio. «¿Disfrutando de las flores, Solari? ¡Qué bonito!». Lucía se tensó. «Felicidades por tu admirador secreto», continuó Valeria, su voz bajando a un siseo venenoso. «Algunos creen que se puede impresionar a la gerencia con encanto personal en lugar de con resultados tangibles. Es una estrategia arriesgada». Los ojos oscuros de Valeria se entrecerraron. «Solo te doy un consejo de alguien que conoce este lugar. Mantenete alejada de lo que no es para vos, ¿entendiste? Las cosas que florecen fuera de temporada mueren rápido». La amenaza velada de Valeria, combinada con el gesto extravagante de Facundo, hizo que algo en Lucía se quebrara. Esto no era un juego. Esto era su trabajo, su reputación. La humillación en el ascensor era una cosa. Ser el centro de la especulación de la oficina y el objetivo de la directora de marketing era otra. Las flores, que deberían haber sido un gesto hermoso, ahora se sentían como una marca, como una forma de exponerla. La rabia, una emoción que rara vez experimentaba, comenzó a burbujear por encima de su timidez paralizante. Él no tenía derecho a leer sus deseos privados y luego usarlos ¿para qué? ¿Para divertirse? ¿Para ponerla en una posición vulnerable? Dejó el vaso de agua en el mostrador, olvidándose de las flores, y marchó hacia el ascensor. No iba a esperar a ser convocada. Iba a enfrentarlo. Subió al piso 22 con una determinación que nunca supo que poseía. Pasó junto a la secretaria de Facundo, quien levantó la vista sorprendida. «Tengo que verlo. Es urgente», dijo Lucía, su voz sonando más firme de lo que se sentía. No esperó respuesta. Abrió las pesadas puertas de caoba de la oficina del CEO. Facundo Echagüe estaba en una llamada, pero levantó la vista. Su expresión, inicialmente molesta por la interrupción, cambiando a una de sorpresa calculadora cuando la vio allí, parada en medio de su oficina, temblando pero decidida. Él le hizo un gesto a la persona en el teléfono. «Te llamo luego», dijo y colgó. El silencio volvió a caer, pero esta vez Lucía fue quien lo rompió. «Usted», dijo ella, su voz temblando pero audible. «¿Qué está haciendo? ¿Cree que esto es divertido? Las flores, el post-it. Usted está arruinando mi trabajo. La gente está hablando. Valeria Mancini me acaba de amenazar». Facundo la observó, inmóvil. Se levantó lentamente de su silla, no amenazante, sino analítico. Se acercó a ella, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero cargada de intensidad. El frío profesionalismo en sus ojos grises había sido reemplazado por algo que Lucía no podía identificar. ¿Curiosidad? ¿Intriga? «Señorita Solari», comenzó él, su voz tranquila contrastando con la agitación de ella.
No tenía la intención de arruinar su trabajo. Lucía lo miró con incredulidad. No tenía la intención. Entonces, ¿qué pretendía? ¿Burlarse de mí? ¿Usar mi diario como una broma de oficina? Facundo pareció considerar sus palabras. No era una broma, dijo finalmente. Era un experimento. Encontré su lista fascinante, especialmente para alguien que apenas habla en las reuniones. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas. «Devuélvame mi tablet», exigió, aunque ya la tenía. «Usted no tiene derecho». «Tiene razón», la interrumpió él, sorprendiéndola. «No lo tengo, pero ya lo leí». Hizo una pausa, y por primera vez, una sombra de algo vulnerable cruzó su rostro. Estaba cumpliendo una lista, pero veo que esto es más complicado de lo que supuse. Dio un paso más cerca. Necesitamos establecer algunas reglas. Lucía se quedó de pie en medio de la opulenta oficina, sintiendo cómo la adrenalina de su arranque de furia comenzaba a ser reemplazada por el terror helado de la realidad. Le había gritado al CEO, le había acusado, pero Facundo Echagüe no parecía enojado. La observaba con una intensidad calculadora que era casi más inquietante. «Reglas», repitió ella, su voz apenas un susurro. «¿Qué reglas? Esto no es un juego». Él rodeó su escritorio lentamente, el gesto de un depredador midiendo a su presa, aunque sus ojos no eran fríos, eran curiosos. «Lo es, si ambos estamos de acuerdo en que lo sea, señorita Solari. O Lucía, prefiero Lucía». Se detuvo a unos metros de ella. Su diario no es una broma. Es, francamente, la cosa más honesta que he leído en esta torre en 5 años. Es un mapa de coraje. Y yo, que estoy harto de las relaciones superficiales basadas en mi estatus y de la previsibilidad de mi propia vida, decidí participar, realizar un deseo, las peonías. Ella tragó saliva, su mente corriendo. ¿Un experimento? ¿Un capricho? ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿Con Valeria? Él asintió, reconociendo la validez de su miedo. Ese es el punto. Necesitamos límites claros, reglas, dijo él, su voz volviéndose seria, como si estuvieran negociando un contrato multimillonario. Regla número 1. Esto es un secreto absoluto. Nadie puede saber que yo he leído el diario. Nadie. Lucía lo miró, su cerebro analítico comenzando a funcionar de nuevo, superando el pánico. Vio una oportunidad, no de ventaja, sino de supervivencia. Si él quería un juego, ella pondría las condiciones. Regla número 2, dijo ella, su voz ganando una pizca de firmeza. Nada puede parecer intencional. Todo debe parecer profesional o una coincidencia, como las flores, aunque eso fue demasiado. Él inclinó la cabeza. Anotado, demasiado, extravagante. Seré más sutil. Lucía respiró hondo. Regla número 3, y esta es la más importante. Lo miró directamente a los ojos, obligándose a no apartar la mirada. Yo tengo el poder de veto. Si en algún momento me siento incómoda, si un deseo es demasiado o si usted se excede, yo digo no, y todo se detiene. Sin preguntas, sin represalias. Usted borra el diario de su memoria. Hubo un largo silencio. La tensión en la sala era tan espesa que se podía sentir. Él la estudió y por primera vez ella vio una chispa de genuino respeto en sus ojos. Poder de veto, repitió él. Aceptado. Él se acercó a su propio escritorio y se apoyó en él. Ahora mi regla. Regla número 4. Esto no tiene nada que ver con su desempeño. Su trabajo aquí depende de su competencia en análisis de datos, no de esto. Su empleo no está, ni estará jamás, en juego por este acuerdo. ¿Entendido? Era una garantía ética, una línea roja que él mismo trazaba. Lucía lo sopesó. Era una locura. Era peligroso, pero también era extrañamente liberador. Por primera vez, alguien no la veía como previsible. Asintió lentamente. Entendido.
Bien, dijo él, y la máscara de CEO volvió a su lugar. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer, y usted también. Los días siguientes se convirtieron en una surrealista mezcla de tensión y anticipación. Lucía intentaba sumergirse en sus hojas de cálculo, pero cada correo electrónico, cada mirada en el pasillo, la ponía en alerta. Valeria Mancini la observaba como un halcón, claramente insatisfecha con la falta de consecuencias después del incidente de las flores. Lucía podía sentir el desprecio de la directora cada vez que pasaba por su cubículo, pero Facundo cumplió su palabra. No hubo más gestos grandiosos. En cambio, las cosas comenzaron a suceder con una sutileza desconcertante. Una mañana hubo una convocatoria de lluvia de ideas para el equipo junior, directamente solicitada por la oficina del CEO. Cuando Lucía, nerviosa, presentó su idea sobre la optimización de la campaña de Cuyo, la misma que Valeria había minimizado, Facundo estaba presente. Él no dijo nada extravagante, simplemente asintió y dijo: «Buena observación, Solari. Desarrolle eso en un informe completo y envíemelo directamente». Valeria, que estaba en la reunión, apretó la mandíbula con tanta fuerza que Lucía pudo ver el músculo contraerse. «Deseo nula 6. Que mi opinión sea escuchada en una reunión importante». Se había cumplido y había parecido completamente profesional. El siguiente deseo en la lista era más complicado. Deseo mi vela 7. Almorzar en el Mirasol solo para ver cómo es. Era uno de los restaurantes más caros de Puerto Madero, un lugar al que ella nunca podría permitirse ir. Una semana después del incidente del post-it, recibió una invitación de calendario. Almuerzo de sincronización de proyectos. FEANLS. Su corazón dio un vuelco. Esto rompía la regla de parecer profesional. Era demasiado directo. Estaba a punto de invocar su poder de veto cuando, una hora antes, una invitación actualizada incluyó a otros 2 gerentes de nivel medio. Lucía suspiró aliviada. Era una reunión de negocios después de todo. Sin embargo, cuando llegó a la mesa reservada, los otros 2 gerentes no estaban. Tuvieron una emergencia de último minuto con el cliente de Córdoba, dijo Facundo sin levantar la vista del menú, su tono perfectamente neutral. Una lástima. Supongo que tendremos que empezar sin ellos. El almuerzo fue la experiencia más tensa de la vida de Lucía. Estaba tan nerviosa por estar sentada frente a él, rodeada de políticos y empresarios, que apenas podía probar el bife de chorizo. Hablaron de trabajo, pero la corriente subterránea era innegable. Él le preguntó sobre su análisis de datos, pero sus ojos grises parecían analizarla a ella. «Usted observa mucho, Lucía, ve patrones que otros pasan por alto», dijo él, «pero casi nunca habla». Ella se sonrojó. Me cuesta interrumpir. A veces no. Interrumpir es una forma de dejar que te pasen por encima», replicó él suavemente. Al final del almuerzo, mientras intentaba alcanzar su vaso de agua con manos temblorosas, su muñeca golpeó el borde, y el agua helada se derramó directamente sobre el pantalón de traje gris claro de Facundo Echagüe. La mortificación fue absoluta. «Ay, por Dios, disculpe, señor Echagüe, yo no sé qué me pasó, qué vergüenza», balbuceó, agarrando servilletas frenéticamente. Él la miró, el agua goteando de su ropa cara, y en lugar de la furia que ella esperaba, las comisuras de sus labios se curvaron en la primera sonrisa genuina que ella le había visto. «Por favor, Lucía», dijo él, su voz teñida de diversión. «Creo que ya pasamos el señor Echagüe, y es solo agua». Regresaron a la torre juntos, inevitablemente, y por supuesto, Valeria Mancini estaba en el lobby, saliendo de una reunión. Vio a Lucía, con el rostro sonrojado por la vergüenza, y a Facundo, con una evidente mancha de agua en el pantalón, saliendo del mismo auto ejecutivo.
La mirada que Valeria les dirigió fue tan afilada que Lucía sintió que la cortaba físicamente. La directora no dijo nada. Simplemente levantó una ceja y siguió su camino. Pero el mensaje era claro. La guerra había sido declarada. Esa tarde, la tensión en la oficina era palpable. El rumor del almuerzo privado se esparció rápidamente. Lucía se escondió detrás de su monitor, sintiéndose más expuesta que nunca. Justo antes de irse, notó una pequeña bolsa de regalo de una tienda departamental de lujo sobre su silla. No había tarjeta. Su corazón se aceleró. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, en una elegante caja negra, había un lápiz labial. No era cualquier lápiz labial. Era un tono de rojo perfecto, intenso y clásico, de una marca que costaba una cuarta parte de su sueldo de un día. Deseo Travela 3. Tener el coraje de usar labial rojo en la oficina. Sintió un escalofrío. Era un regalo demasiado personal, demasiado íntimo. Era una violación de las reglas. Estaba furiosa de nuevo. ¿No entendía él que esto solo le daba más munición a Valeria? Guardó la caja en su bolso, decidida a devolvérsela al día siguiente e invocar su veto. Pero esa noche, en su pequeño departamento de San Telmo, lo sacó. El peso del tubo metálico se sentía lujoso en su mano. Se miró en el espejo del baño. Vio a la chica previsible, la observadora silenciosa. Con un impulso repentino, se lo aplicó. El efecto fue instantáneo. La mujer en el espejo no era ella. Era audaz. Era alguien que no se quedaría callada. Recordó las palabras de Facundo. A veces no interrumpir es una forma de dejar que te pasen por encima. La mañana siguiente, para sorpresa de toda la oficina y para su propio shock, Lucía Solari llegó a trabajar usando el labial rojo. Las cabezas se giraron, la gente murmuraba. Se sentía como si llevara un letrero de neón. Valeria Mancini pasó por su escritorio, se detuvo y sonrió. Una sonrisa sin calor. Otro regalo, Solari, siseó. ¡Qué rápido estás escalando! Cuidado que la cima es solitaria y la caída es dura. Lucía levantó la barbilla, el color en sus labios dándole un valor que no sentía. Solo es un lápiz labial, Valeria. Claro que sí, querida, respondió Valeria. Claro que sí. La tensión entre ellos creció. El juego secreto se había vuelto más complejo. Había una complicidad en sus miradas robadas, una electricidad en las raras ocasiones en que estaban en la misma habitación. Él cumplió 2 deseos más, ambos sutiles. Un libro sobre análisis de narrativas de datos que ella había mencionado en el diario, Deseo 09, aprender algo nuevo fuera de mi área, apareció en la biblioteca de la oficina. Y la música clásica que ella amaba, Deseo Pemla 5, escuchar música clásica mientras trabajo, comenzó a sonar suavemente en el sistema de sonido del piso 21, una decisión ejecutiva para mejorar la productividad. Lucía estaba cambiando, estaba encontrando su voz. En las reuniones con el labial rojo como armadura, comenzó a hablar, sus ideas respaldadas por los datos impecables que recopilaba. Facundo la observaba y ella podía sentir su aprobación, lo cual era a la vez estimulante y aterrador. La línea entre el juego y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Sabía que se estaba acercando a un punto sin retorno, pero una parte de ella, la parte que había escrito el diario, no quería detenerse. El punto de inflexión llegó una jueves por la noche. Había sido un día infernal. Valeria había saboteado públicamente una de sus presentaciones, cuestionando sus métricas frente a todo el equipo de marketing. Datos muy creativos, Solari. Casi parecen inventados para complacer a la gerencia, había dicho Valeria, su mirada deslizando hacia Facundo, que estaba presente. Lucía se había defendido. Sus datos eran sólidos, pero la humillación la dejó temblando. A las 8 de la noche, cuando la oficina estaba casi vacía,
recibió un mensaje en su chat interno. FE, terraza, ejecutiva. Ahora, necesito revisar la presentación de Cuyo sin interrupciones. Su estómago se cerró. ¿Iba a reprenderla por la reunión? ¿O era otra cosa? La terraza del piso 23 era un espacio al que solo los ejecutivos tenían acceso. Hacía frío y el viento de la noche porteña le azotaba el cabello. Buenos Aires se extendía bajo ellos como una galaxia de luces parpadeantes. Él estaba allí, junto al borde de cristal, sin abrigo, mirando la ciudad. No tenía ninguna tablet, ninguna presentación. No hay ninguna presentación que revisar, ¿verdad?, dijo ella, su voz casi perdida en el viento. Él se giró. Su rostro estaba sombrío. No, admitió. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Lo que hizo Valeria hoy fue inaceptable. Me encargaré de ello. Lucía negó con la cabeza. No, por favor. Si usted me defiende, será peor. Confirmará todos los rumores. Tengo que manejarlo yo. Él la miró, la admiración en sus ojos ahora inconfundible. «¿Tu diario?», dijo él, su voz más suave. Había un deseo más, el número 12. Ella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Deseo mío 12, bailar con él en la terraza bajo las estrellas. Ella retrocedió un paso. «Facundo, no podemos. Esto rompe todas las reglas». «Ya las estamos rompiendo, Lucía», dijo él dando un paso hacia ella. «Ambos lo sabemos, desde el almuerzo, desde el lápiz labial». Sacó su teléfono. No puso tango. Puso una balada suave, una canción de Fito Páez que ella había mencionado en su lista. La música flotaba en el aire frío. Solo un baile. Como dice el deseo. Él extendió su mano. Ella dudó solo un segundo. Luego tomó su mano. Él la atrajo hacia sí, no con fuerza, sino con seguridad. Fue torpe al principio. Ella estaba rígida, hiperconsciente de su credencial corporativa, presionando contra el pecho de su traje caro, el símbolo de la jerarquía que lo separaba. Él puso su otra mano en la parte baja de su espalda, enviando una descarga eléctrica a través de ella. Se movieron lentamente, el viento arremolinándose a su alrededor. «Eres sorprendente, Lucía Solari», susurró él cerca de su oído. «Pensé que estaba cansado de todo, pero me hiciste sentir intrigado de nuevo». Ella levantó la vista hacia él. Sus ojos grises ya no eran fríos, estaban llenos de una vulnerabilidad que reflejaba la de ella. «Y usted no es el monstruo corporativo que yo pensaba», admitió ella. «Estás solo». «Lo estaba», corrigió él. La música se desvaneció, pero ellos no dejaron de moverse. La distancia entre ellos se había evaporado. Él bajó la mirada a sus labios, todavía teñidos del rojo que él le había regalado. Y entonces, rompiendo la regla número 1, la 2, la 3 y la 4, la besó. Fue un beso tentativo al principio, luego más profundo. Un beso que sabía a frío, a noche, a semanas de tensión reprimida y a la realización de un deseo imposible. El beso la dejó sin aliento, asustada y eufórica. Habían cruzado la línea. Esto ya no era un juego, era real. Mientras se separaban, ambos, sin aliento, escucharon un sonido, un clic suave, metálico. La puerta de acceso a la escalera de la terraza en la sombra, cerrándose lentamente. Lucía se congeló. ¿Oíste eso? Facundo se tensó, su modo SEO regresando instantáneamente. Miró hacia la puerta, pero estaba quieta. «¿Quién está ahí?», llamó, pero no hubo respuesta. Se miraron el uno al otro, el pánico comenzando a reemplazar la euforia. Probablemente no era nada, solo el viento, pero la semilla de la duda estaba plantada. En ese mismo momento, 3 pisos más abajo, Valeria Mancini se sentaba en su escritorio, el único iluminado en la oscuridad del piso 20. Sus ojos brillaban con triunfo. En la pantalla de su teléfono, una foto borrosa pero inconfundible. El CEO de la compañía, besando a la analista junior en la terraza. Abrió su correo electrónico.
Con dedos rápidos y precisos, comenzó a escribir. Para. Departamento de Recursos Humanos. Asunto. Denuncia formal. Violación grave del Código de Conducta. La mañana siguiente fue una sinfonía de paranoia disonante. Lucía se despertó en su departamento de San Telmo antes de que sonara la alarma. El sabor del beso de Facundo todavía fantasmagóricamente presente en sus labios. Una mezcla de menta cara, el frío de la noche y una innegable electricidad. Pero la euforia se había agriado durante la noche, convirtiéndose en un terror helado. El clic de la puerta de la terraza resonaba en su mente. ¿Quién los había visto? ¿Valeria? ¿Un guardia de seguridad? ¿Un miembro del directorio? Cada escenario era peor que el anterior. El pánico la hizo sentir náuseas. Se vistió para el trabajo con manos temblorosas, eligiendo el traje sastre más conservador que tenía, un gris anónimo que gritaba invisibilidad. Dejó el lápiz labial rojo en el fondo de su cajón de maquillaje, sintiendo que era una prueba incriminatoria, una marca de su estupidez. El viaje en colectivo a Puerto Madero fue una tortura. Cada pasajero le parecía un juez, cada mirada una acusación. Al entrar en la Torre Echagüe, sintió que su credencial corporativa le pesaba como plomo, un símbolo no de pertenencia, sino de su inminente caída. En el ascensor, evitó el panorámico y tomó uno de servicio, incapaz de soportar la vista de la ciudad que anoche le había parecido tan mágica. Al llegar al piso 21, el ambiente estaba cargado. Los murmullos cesaron en cuanto ella apareció. La gente la miraba de reojo, susurrando detrás de sus monitores. Era infinitamente peor que el incidente de las flores. Esta vez, las miradas no eran de curiosidad envidiosa, eran de juicio. Sintió el desprecio colectivo. Valeria Mancini pasó por su escritorio, no se detuvo, pero le dedicó una sonrisa lenta y triunfante, una sonrisa que decía jaque mate. Lucía se hundió en su silla, abriendo sus hojas de cálculo, pero las cifras bailaban frente a sus ojos. Su mente estaba en un bucle. Había roto todas sus propias reglas. Había confiado en él, en ese hombre inaccesible que jugaba a cumplir deseos. ¿Y para qué? Para convertirse en el escándalo de la oficina, para darle a Valeria exactamente lo que necesitaba para destruirla. Se sintió usada, ingenua y profundamente herida. El teléfono de su escritorio sonó, un zumbido estridente que la hizo saltar. Era una llamada interna. Vio el nombre de Facundo, F.E. Su corazón dio un vuelco, pero esta vez de ira y miedo. Rechazó la llamada. Inmediatamente apareció un mensaje en el chat interno. Lucía, necesitamos hablar. Lo de anoche. Ella cerró la ventana del chat abruptamente, bloqueándolo. No quería sus excusas, no quería ser silenciada. Él la había puesto en esta posición, la había expuesto y ahora seguramente la sacrificaría para salvarse a sí mismo. A las 11 de la mañana, el correo electrónico que había estado temiendo finalmente llegó. No era de Facundo. El remitente era Departamento de Recursos Humanos. El asunto, frío e impersonal, la golpeó como un puñetazo en el estómago. Asunto, reunión urgente, código de conducta y ética profesional. La hora, ahora. La sala. Sala de juntas 7, piso 15. El piso de RRHH, conocido como el Purgatorio. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se levantó, sus piernas temblando tanto que tuvo que agarrarse al borde de su cubículo. Cada paso hacia el ascensor fue una caminata hacia el patíbulo. Sintió todas las miradas clavadas en su espalda. El piso 15 era deliberadamente austero, pintado en tonos de beige y gris, diseñados para calmar o para intimidar. La sala de juntas era pequeña, sin ventanas, con una mesa de melamina y 2 sillas frente a una mujer que Lucía nunca había visto antes. Señorita Solari, tome asiento. Soy Graciela Riva, directora de cumplimiento normativo.
Graciela era una mujer de unos 50 años, con gafas de montura fina y una expresión de neutralidad practicada que era más aterradora que la abierta hostilidad de Valeria. Graciela Riva colocó una carpeta sobre la mesa. No la abrió de inmediato. Señorita Solari, Echagüe. Global Solutions se enorgullece de mantener un ambiente de trabajo justo, equitativo y, sobre todo, profesional. ¿Está usted familiarizada con nuestro código de conducta? Lucía asintió, su garganta tan seca que no podía hablar. Bien, continuó Graciela, su voz monótona. Entonces sabrá que tenemos políticas muy estrictas, específicamente la cláusula 4.a, subsección 3, que prohíbe las relaciones románticas o personales inapropiadas entre empleados con una disparidad jerárquica significativa. Específicamente entre un ejecutivo de nivel C y un analista junior. Lucía sintió que el aire se volvía espeso. Ha llegado a nuestro conocimiento. A través de una denuncia formal y documentada, Graciela hizo una pausa, y Lucía supo que se refería a la foto, que usted ha estado involucrada en una relación personal con nuestro CEO, el señor Facundo Echagüe. Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Que todo fue un juego basado en su diario secreto? Eso sonaría aún peor, la haría parecer desquiciada o peor aún, una extorsionadora. No es... tartamudeó. Graciela levantó una mano. Señorita Solari, la evidencia fotográfica es concluyente. Un beso en la terraza ejecutiva anoche. Esto, sumado a reportes previos de favoritismo, regalos inapropiados como flores y almuerzos privados, crea un patrón de conducta profundamente antiético. El pánico de Lucía se transformó en una fría desesperación. Valeria Mancini, susurró ella. Ella está tratando de... La fuente de la denuncia es irrelevante para el hecho, la cortó Graciela. Lo que importa es la transgresión, y lo que es más preocupante es la acusación adjunta de que usted utilizó esta relación para obtener ventajas profesionales indebidas, presionando para que se aprobaran sus proyectos por encima de los de sus colegas más experimentados. Eso fue el golpe final. Valeria no solo la estaba denunciando por la relación, la estaba acusando de ser una manipuladora, de usar métodos antiéticos para ascender, exactamente la humillación que Valeria le había insinuado en la cafetería. Eso no es verdad, dijo Lucía, su voz temblando de rabia e impotencia. Mi trabajo, mis análisis, son buenos, son sólidos. Graciela la miró con lástima corporativa. Su desempeño no es lo que está en discusión aquí, sino cómo lo ha utilizado. La empresa no puede tolerar este tipo de conflictos de interés. Francamente, señorita Solari, esto es motivo de despido por justa causa. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos y luchó por contenerlas. Estaba atrapada. Facundo la había usado como un juguete, un experimento, y ahora ella iba a pagar el precio perdiendo su trabajo y su reputación, mientras él seguramente saldría ileso. Le pedimos que regrese a su escritorio, recoja sus efectos personales y espere instrucciones. No acceda a ningún sistema. Su credencial será desactivada al final del día, a menos que, por supuesto, decida renunciar ahora. A menudo es más limpio para el legajo. Mientras tanto, 2 pisos por encima de la torre, en la sala de juntas principal del piso 27, Facundo Echagüe enfrentaba su propia ejecución. Estaba reunido con el directorio, un grupo de hombres y mujeres mayores con rostros pétreos que representaban a los accionistas. La foto, impresa en papel de alta calidad, estaba en el centro de la mesa de caoba. Facundo, comenzó Ricardo Guiraldes, el presidente del consejo, su voz grave retumbando en el silencio. Esto es inaceptable. No es solo una indiscreción, es una bomba de tiempo legal. La directora Mancini ha presentado una denuncia por favoritismo.
alegando un ambiente de trabajo hostil creado por tu relación con una subordinada directa. ¿Es cierto? Facundo los miró, su habitual máscara de control firmemente en su lugar, pero sus ojos grises eran tormentosos. «Es cierto que besé a la señorita Solari», dijo, su voz tranquila. «No es cierto que haya favoritismo. Su trabajo es excepcional». Guiraldes se mofó. ¿Excepcional? ¿O la hiciste parecer excepcional? Facundo, estamos en medio de una auditoría de cumplimiento. Si esto sale a la luz, y saldrá, nos enfrentamos a demandas, a un escándalo de prensa que hundirá el precio de las acciones. Valeria Mancini aspira a ser CEO, tiene influencia. Valeria Mancini está saboteando a Lucía Solari por celos profesionales, replicó Facundo, su voz bajando. Ella está usando esto para... No nos importa la política de... Oficina, lo interrumpió otra directora. Nos importa el riesgo. Tienes que cortar esto de raíz. La chica debe irse. Tienes que despedirla, Facundo, públicamente, distanciarte de ella. Facundo sintió que se le helaba la sangre. No voy a hacer eso. Guiraldes se inclinó hacia adelante. Entonces lo haremos nosotros y te suspenderemos a ti por violar el código de ética. ¿Es ella o la empresa, Facundo? Tienes hasta el evento de gala de esta noche para tomar la decisión correcta. Anuncia a Mancini. Como CEO, despide a la analista y salva a esta compañía. Lucía llegó a su departamento a mediodía, el mundo exterior borroso a través de sus lágrimas no derramadas. Se sentía sucia, humillada y, sobre todo, estúpidamente ingenua. La chica previsible había intentado ser audaz y había estrellado el avión. Se desplomó en su sofá, el silencio de su pequeño apartamento ensordecedor. Miró su teléfono. 15 llamadas perdidas de Facundo. Varios mensajes. «Lucía, no es lo que crees. Por favor, contesta. Tenemos que hablar antes de la gala». ¿La gala? ¿Se suponía que debía ir a la fiesta de la empresa después de haber sido despedida virtualmente? ¡Qué cruel! Lo odiaba. Odiaba a Valeria, pero sobre todo se odiaba a sí misma por haber escrito ese estúpido diario. Se acurrucó, deseando desaparecer. El teléfono volvió a sonar. Facundo, con un grito de frustración, arrojó el teléfono contra un almohadón. Y entonces su mirada cayó sobre su bolso, volcado en el suelo. El pequeño estuche, negro del lápiz labial, se había salido. Deseo 3, tener el coraje de usar labial rojo en la oficina. Sintió una oleada de rabia. Coraje. ¡Qué broma! Había sido cobarde. Se había escondido detrás de los deseos, esperando que un hombre poderoso se los concediera. Se levantó y caminó hacia el espejo de su baño. Se miró fijamente. Vio a la chica que su ex llamó aburrida. Vio a la analista que Valeria llamó oportunista. Vio a la mujer que RRHH llamó transgresora. Pero, ¿quién era ella? Recordó sus análisis de datos. Recordó el proyecto de Cuyo, la idea que ella había tenido, la que Valeria había minimizado y luego, como descubrió esa mañana al revisar sus archivos, antes de ser bloqueada, había robado y presentado como propia en la propuesta para el puesto de CEO. La rabia se solidificó, desplazando el miedo. No iba a ser borrada, no iba a esconderse, no iba a renunciar. Si iba a caer como Lucía Solari, la analista brillante, no como la amante secreta del CEO. Tomó el lápiz labial rojo. Con mano firme se lo aplicó. El color era una declaración de guerra. Fue a su armario y sacó el mejor vestido que tenía, uno negro, elegante y profesional. No iba a huir, iba a ir a esa gala, no por Facundo, no para salvar su relación. Iba a ir para salvarse a sí misma. El auditorio del hotel donde se celebraba la gala anual de la empresa estaba deslumbrante, lleno de ejecutivos bebiendo champán y redes de contactos forzadas. Cuando Lucía Solari entró, con el labial rojo,
Brillando y la cabeza bien alta, el silencio fue instantáneo y palpable. Los murmullos la siguieron como una estela. Vio a Valeria Mancini cerca del escenario, sosteniendo una copa de champán, su expresión de pura suficiencia. Valeria la vio, y su sonrisa se amplió, disfrutando de la humillación pública. Lucía la ignoró y se quedó de pie en la parte de atrás, su corazón latiendo con fuerza, pero su columna vertebral recta. Entonces, Facundo subió al escenario. Se veía agotado, su rostro pálido, bajo las luces. El público aplaudió. Él se acercó al micrófono. «Buenas noches, gracias por venir», comenzó, su voz resonando. «Generalmente usamos esta noche para celebrar nuestras victorias financieras, pero esta noche quiero hablar sobre el verdadero valor, sobre la integridad». Miró directamente a la multitud, sus ojos buscando a alguien. Los encontró. Sus ojos se fijaron en los de Lucía y ella le sostuvo la mirada, sin miedo, solo con una fría determinación. Ricardo Guiraldes, el presidente del consejo, lo observaba desde la primera fila con el rostro impasible. «Este año hemos tenido desafíos», continuó Facundo, «y hemos tenido que tomar decisiones difíciles sobre quién liderará nuestro futuro». Valeria Mancini se enderezó, su sonrisa expectante. «Se ha hablado mucho sobre el puesto de COO, y una candidata, Valeria Mancini, ha presentado una propuesta impresionante para la expansión en Cuyo». Valeria prácticamente brillaba. Pero el liderazgo no se trata solo de resultados, se trata de cómo los obtienes. La sonrisa de Valeria titubeó. Facundo hizo un gesto y la pantalla gigante detrás de él cobró vida. No era el retrato de Valeria, era un análisis de datos complejo, una serie de diapositivas que Lucía reconoció al instante. Eran las suyas, el proyecto original que había presentado, el que Valeria había saboteado en la reunión. «Este», dijo Facundo, su voz resonando con autoridad, «es el análisis original de la campaña de Cuyo. Es brillante. Identifica patrones de mercado que nos ahorrarán millones y aumentarán la penetración en un 30%. Fue creado por alguien cuya integridad y competencia son incuestionables». La cara de Valeria se estaba volviendo blanca. Este análisis fue realizado por la señorita Lucía Solari. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Lucía sintió que sus rodillas flaqueaban. Él no la estaba despidiendo, la estaba validando. «Desafortunadamente», continuó Facundo, su voz volviéndose glacial mientras miraba a Valeria, «este brillante trabajo fue intencionalmente suprimido, saboteado y luego plagiado por la directora Mancini en su propia propuesta para el puesto de COO. Tenemos los registros del servidor y los correos electrónicos que lo prueban». El rostro de Valeria se descompuso por completo. El silencio en la sala era absoluto. «En Echagüe Global», dijo Facundo, «no recompensamos el sabotaje, recompensamos el talento. Por lo tanto, me complace anunciar que la propuesta de la señorita Solari será implementada de inmediato y ella será ascendida a gerente senior de estrategia de datos, reportando directamente, a nadie por ahora». Valeria estaba hiperventilando. Dos miembros de seguridad se acercaban discretamente a ella. «En cuanto a la directora Mancini», dijo Facundo, «su conducta está bajo investigación inmediata por sabotaje corporativo y violación ética». Valeria dejó caer su copa, que se hizo añicos en el suelo, y salió corriendo del auditorio, humillada. El consejo directivo estaba atónito. Lucía estaba temblando. Las lágrimas ahora sí corrían por su rostro, pero eran de vindicación. La habían llamado brillante. Su trabajo, no ella. Su trabajo. Facundo la miró desde el escenario y por primera vez él le sonrió. Una sonrisa real, triste y orgullosa. «Eso nos lleva al último punto», dijo Facundo, volviéndose hacia el consejo. «Recursos humanos y el directorio están al tanto de una denuncia presentada contra mí por conducta inapropiada con la señorita
Solari, la multitud volvió a jadear. Demostré que su ascenso es por mérito, no por favoritismo. Pero la denuncia en sí es correcta. Yo violé el código de conducta. Crucé una línea profesional, poniendo a una empleada valiosa en una posición insostenible. Miró a Lucía. Y por eso le pido disculpas públicamente, Lucía. Luego se dirigió al consejo. El código de conducta existe para prevenir el abuso de poder. Y la única manera de neutralizar esa asimetría de poder, de anular el conflicto de intereses y demostrar que mi fe en el talento de la señorita Solari es genuina, es esta. Se quitó la credencial corporativa de CEO del cuello. La colocó suavemente sobre el atril. Con efecto inmediato, renuncio a mi cargo como CEO de Echagüe Global Solutions. La sala explotó en un caos de gritos y murmullos. Ricardo Guiraldes saltó de su asiento, su rostro rojo de furia. Facundo simplemente bajó del escenario, sin mirar a nadie más que a ella. Ignoró los gritos de los directores y caminó por el pasillo central. La gente se apartaba de su camino. Lucía lo observaba acercarse, su corazón latiendo tan fuerte que creía que se saldría de su pecho. Él no se detuvo frente a ella. Simplemente pasó a su lado y se dirigió a las puertas de salida del auditorio. Se detuvo en el umbral, se giró y la esperó. Ya no era su jefe, era solo un hombre. Lucía Solari se secó las lágrimas, dejando intacto su lápiz labial rojo, y, ante la mirada de toda la empresa, caminó por el pasillo, con la cabeza alta, y se reunió con él en la puerta. Salieron juntos del salón, dejando atrás el escándalo, la empresa y las jerarquías, entrando en el silencio de la noche porteña. 6 meses después, la sala de conferencias del piso 21 era diferente. Estaba pintada de un azul vibrante y las reuniones eran colaborativas. Lucía Solari, ahora gerente senior de estrategia, dirigía la reunión con una confianza tranquila. Llevaba un vestido elegante y, por supuesto, su labial rojo. Excelente análisis. «Equipo», dijo, su voz clara, «implementemos esto antes del viernes». Terminada la reunión, recogió su tablet, una nueva protegida con contraseña, y salió. Cruzó la calle hacia un pequeño café en un rincón tranquilo de Puerto Madero. Facundo estaba allí, esperándola en una mesa junto a la ventana, vestido con jeans y una camisa, tecleando en su propia laptop. Levantó la vista cuando ella llegó y sonrió, una sonrisa relajada que Lucía ahora conocía bien. Él estaba en las primeras etapas de su propia startup tecnológica, algo pequeño, ágil y sin un directorio opresivo. «Perdón la demora», dijo ella sentándose. Él se inclinó y la besó suavemente, un beso de iguales, sin reglas corporativas que lo prohibieran. «No hay problema. Estaba justamente revisando». Le mostró su pantalla. Eran boletos de avión. «Deseo, LIS 14, conocer la costa de Italia, empezando por Positano». Lucía lo miró, sus ojos brillando. «Pensé que ya habías terminado con esa lista», bromeó ella. Facundo tomó su mano a la mesa. «Creo que recién estamos empezando», respondió él.